Los 80, pues para nadie es un secreto, pues que son una década muy compleja en el contexto político y social del país, donde Medellín fue muy protagonista, ¿sí? Muy protagonista específicamente pues por todo este tema de Pablo Escobar, los carteles pues de la droga. Es una época también donde se acrecienta la persecución a distintas organizaciones y distintos procesos. Me tocó ver pues cómo amigos y familiares murieron en digamos como en estos hechos violentos. Pues nacer a mediados de los 80 implicó crecer pues en una sociedad o en una ciudad más que todo muy atacada por el conflicto, digamos, del narcotráfico. Los 80, pues para nadie es un secreto, pues que son una década muy compleja en el contexto político y social del país, donde Medellín fue muy protagonista, ¿sí? Muy protagonista específicamente pues por todo este tema de Pablo Escobar, los carteles pues de la droga, pero también con un contexto muy adverso que también engendró pues como violencia frente al tema de la organización social, el tema de la movilización social. Soy soldado de los guerrilleros que conquistan a un mundo mejor. En la década de los años 80, el conflicto en Colombia se intensificó por el fortalecimiento de las guerrillas y la emergencia de nuevos grupos paramilitares financiados principalmente por el narcotráfico. Los actores del conflicto buscaban fortalecer el dominio territorial, rural y urbano. Grupos guerrilleros como el EPL, el ELN, las FARC y el M-19 crearon milicias urbanas llamadas Comandos Populares del Pueblo. Por su parte, el paramilitarismo fundó escuadrones como Muerte a Revolucionarios del Nordeste y Autodefensas de Puerto Boyacá. El discurso paramilitar iba orientado a la lucha contra el comunismo y la protección a empresarios, comerciantes y ganaderos. Todos estos grupos percibían cualquier expresión rebelde como un enemigo interno que debía ser eliminado. Entre los hechos victimizantes más comunes aparecen el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, el homicidio y los delitos contra la libertad e integridad sexual. Una época también donde se acrecienta la persecución a distintas organizaciones y distintos procesos, digamos, que estaban presentes en el país, exigiendo o luchando pues, por la garantía de derechos, desde el sector, digamos, sindical, el sector de los derechos humanos, los sectores urbanos, y que son también pues, como legados de otros procesos anteriores que venían de la ciudad, en las luchas, digamos, tugurianas, el derecho por la ciudad, ¿cierto? En últimas, nos reivindicamos pues como parte de los barrios populares, de los barrios, digamos, de la ladera. El resultado, una espiral de violencia que destruyó toda esperanza de porvenir para muchos colombianos hasta hacerlos creer que estaban predestinados a un eterno retorno de barbarie, sufrimiento y pesadumbre. La ciudad estaba dividida en dos. Una era Medellín y la otra era Medallo, ¿cierto? Medallo era, digamos, como la ciudad que nos tocó vivir a nosotros, la de estos barrios, ¿cierto? Y cuando gente que era del Medellín, de ese Medellín, veía la revista, la veían con mucha extrañeza y decían, pero es que estas cosas no pasan, ¿cierto? Ellos creían que nosotros nos estamos inventando todo. Tocó conocer de primera mano lo que eran, por ejemplo, las fronteras invisibles, que era pues como una estrategia de control social muy fuerte como en la época,
y todo el tema pues de la lucha entre todas estas bandas delincuenciales pues que desembocaban en balaceras en cualquier momento, sea porque uno iba caminando para el colegio, sea porque salías con tus amigos del colegio, sea porque estabas en una cancha haciendo X cosa o incluso pues haciendo deporte. Y pues con el paso de los días, pues la llegada también, o digamos, o no la llegada, digamos como la potenciación de esa violencia a medida que muchos grupos iban cogiendo muchísima fuerza. Entonces también crecimos en estos barrios como conociendo iniciativas que surgían desde las propias comunidades en resistencia a esa violencia acérrima. Entonces era muy común para nosotros en ese momento estar, por ejemplo, en una experiencia muy bonita que hace parte de esta comuna, que son, por ejemplo, las bibliotecas populares y comunitarias. Y creo que fue como moverse como en ese paralelo, ¿cierto? Como de ir entendiendo que evidentemente puedes escuchar carros bombas en las noticias, ver las bandas en el barrio, iba a la par también de otras exigencias que hacían parte de ese conflicto, ¿cierto? Que era también pues como la defensa de los derechos, el derecho a la cultura, el derecho a la educación, la salud, etcétera, etcétera. Mi juventud transcurrió en la época del sicariato, lo que llamamos pues todo ese fenómeno que sucedió con Pablo Escobar, y me tocó ver pues cómo amigos y familiares murieron en digamos como en estos hechos violentos. En primer lugar, porque se da una transición en las formas como se está generando el conflicto armado. Se está pasando de un conflicto armado que se generaba principalmente en el campo, y allí habían unas formas de hacer violencia, unas formas que eran heredadas inclusive de la violencia del bipartidismo, hacia la transición a unas formas de violencia más urbana. Cuando llega esa violencia del conflicto armado a la ciudad, se encuentra con nuevas problemáticas que ya estaban en la ciudad, como por ejemplo la explosión demográfica, pero también los cinturones de pobreza, el problema con las drogas, el problema con las personas que no tienen hogar. Y eso genera todo un cóctel que va a derivar en otras formas de conflicto, como es por ejemplo la guerra sucia. Nosotros salimos de San Vicente de Chucurí porque el teatro de operaciones entre el ELN y el ejército ya se hizo insostenible. De manera pues que nosotros migramos hacia el barrio Santander de Bucaramanga, donde se encontraba mi abuela, la casa de mi abuela, como consecuencia de ese enorme proceso de violencia que se había vivido en Santander. Entre los años 1980 y 1984, los intentos del entonces presidente Belisario Betancur por desmovilizar los grupos guerrilleros llevaron a la creación de la Comisión de Paz y a la declaración de amnistía por medio de la Ley 35 de 1982. Un año después, las FARC firmaron un cese bilateral de fuego conocido como los Acuerdos de la Uribe-Meta. Los acuerdos incluían la consolidación de un partido político que recogiera los lineamientos sociales, económicos y políticos que habían inspirado a las guerrillas en sus orígenes. El 28 de mayo de 1985 se fundó la Unión Patriótica a partir de la consigna de hacer realidad un cambio sin las armas. La UP no estuvo compuesta solo por miembros de las FARC, sino por personas del Partido Comunista e incluso de partidos como el Liberal y el Conservador. Las elecciones de 1986 fueron las que intentaron romper con la dinámica del bipartidismo en Colombia. El éxito de la UP no se limitó a estas elecciones. Meses después, el candidato Jaime Pardo Leal logró obtener el 10% de la votación del país. Para finales de 1986, 300 militantes del partido fueron asesinados por causas políticas, estigmatizados por antagonistas, fueron exterminados con el pretexto de que hacían política pero no habían abandonado las armas. El 13 de agosto de 1987 tuvo lugar la Marcha de los Claveles Rojos,
que tenía como objetivo rechazar el asesinato de los miembros de la Unión Patriótica. Al día siguiente fue asesinado el senador de esta colectividad, Pedro Luis Valencia. El 11 de octubre fue asesinado el candidato presidencial Jaime Pardo Leal, lo cual desembocó en un estallido social con enfrentamientos con la fuerza pública. Entre 1988 y 1989, los paramilitares de Puerto Boyacá cometieron masacres en Cimitarra, Puerto Boyacá y La Rochela contra simpatizantes de la UP. El 3 de marzo de 1989, 5 hombres armados asesinaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a uno de los líderes más importantes de la UP, José Antequera. El magnicidio de la Unión Patriótica terminó por disolver el partido. Muchos de sus integrantes, acogidos a la amnistía, volvieron a las guerrillas. Otros se exiliaron y otros abandonaron la apuesta por una Colombia diferente. También pues en esa época fue complejo participar de esos espacios y ver cómo la gente pues o era amenazada, ¿sí? O era asesinada. Ya digamos que en la adolescencia uno empieza a racionalizar un poco más como todo ese tema de las modalidades de agresión, empieza a identificar pues que no todo era una violencia entre bandas delincuenciales, sino que también había pues digamos como un objetivo claro frente a diversos escenarios que existían en ese tipo de espacios. Entonces empezamos a entender qué eran las amenazas, empezamos a entender con mayor fuerza qué eran los toques de queda, ¿sí? Que era la persecución, digamos, política también de organizaciones que estaban ahí, que nosotros pues incipientemente estábamos presentes en ella, y eso fue muy común para nosotros, levantarse y que la mamá le dijera a uno o el papá como no, pues hoy más bien no vayan a estudiar porque hay 2 muertos en la esquina o hay un muerto acá afuera, entonces había que resolver. Para 1998, la política del entonces presidente Andrés Pastrana sostuvo que para vencer las guerrillas y el terrorismo debía ser la paz y derrotar el narcotráfico. Pero el proceso de paz no dio los frutos esperados y entre los efectos llevó por parte del gobierno a la implementación del Plan Colombia, un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia en el año de 1999 que buscaba una alternativa para desescalar el conflicto por medio de la guerra contra el narcotráfico. La estrategia gubernamental fortaleció las fuerzas militares con el propósito de erradicar los cultivos ilícitos y de paso asestarle grandes golpes a los grupos armados. El Estado empieza a pensarse qué hacer con eso que entre comillas se le salía de las manos en la ciudad, y pues el Estado tenía que actuar, y pues su forma de actuar estuvo en doble vía: la vía legal, que fue como la militarización de la ciudad, que desembocó 2 años después con las operaciones militares. La más famosa fue la de la 13, específicamente la Mariscal y la Orión, pero no fueron las únicas, fueron alrededor de 15 y 16 operaciones militares, y que también se dieron en otras circunstancias, en otras comunas como la 3 y la 8, con Estrella 6 y otras operaciones que existieron. Y la otra cara fue ya la incursión directa del paramilitarismo en nuestros barrios. Yo también compartí cómo viví la operación Mariscal, siendo pues todavía un niño, recién había cumplido mis 7 años, y yo les comentaba como que pues yo no entendía muy bien qué pasaba, pero vi que todo el mundo estaba sacando un trapo blanco, entonces yo le dije a mi mamá, yo también quiero, pues porque eso es un símbolo de paz. Entonces salí yo con mi trapo blanco y mi mamá me decía, pero usted ¿para qué sale con eso si en este hueco no lo van a ver nadie? Y yo le decía, no ma, pero es que a mí me va a ver el helicóptero que también está disparando. Entonces para mí eso, bueno, el compartir eso con mis compañeras y compañeros, pues como que fue, pues como que desahogarme. Pues yo no suelo hablar mucho de estos episodios porque duelen. El miedo fue el sentimiento que dominó para un gran sector de la población colombiana de los años 80. La muerte era un destino que se podía encontrar en cualquier esquina de la ciudad. Fueron esas mismas esquinas donde los artistas empezaron a habitar de nuevo el territorio.
Manifestaciones como el graffiti y los fanzines fueron las formas de resistir a las violencias. Se arremolinaron en el sector, empezaron a huir al escuchar el tableteo de las ametralladoras. Ha quedado atrás el viejo orden y con la ayuda del Dios de Colombia vamos a hacer de la nuestra una patria próspera y pacífica. Colombianos, bienvenidos al futuro. Cuando encienda su televisor, recuerde este consejo. Para que sus sábados sean más felices, vea a las 7 de la noche Sábados Felices, el programa que por 15 años ha hecho reír en serio a más colombianos.